Para crear un objeto de cerámica se deben integrar 4 elementos que son aire, tierra, fuego y agua. Hoy estamos acá con Juli Vélez, ceramista, muy tesa. Feliz de tenerte aquí, Juli, hoy. Y vamos a hablar un poquito de la cerámica como un proceso regenerativo, artístico en las personas. Y también Juli, pues ahorita me estaba contando de un libro muy interesante que a ella la empezó como a meter en este tema. Entonces, muy chévere que nos cuentes un poquito de ese camino también. Aparte de eso, es emprendedora, tiene otros proyectos, que nos cuentes también un poquito qué son. Así que nada, Juli, bienvenida. Bueno, Mayra, muchas gracias. Pues creo que es mi primera vez hablando de esto ante personas. Eso siempre ha sido un proceso muy íntimo y muy personal. Gracias por Hasta, contarnos. hasta que empecé como a dar clases donde me he dado cuenta que ahí ya se va expandiendo un poquito el conocimiento y también la idea y la transformación que ha sucedido en mí y cómo se lo puedo entregar a otros seres humanos. Entonces, bueno, gracias por invitarme. No, a ti por venir y qué rico que puedas tener esta oportunidad también de contarle a la gente, ¿cierto? Y yo creo que también uno cuando habla sana, entonces no sé si por ahí lo quieres ver de esta manera, pero chévere, chévere poder hacerlo así. Y no sé, también creo que te invité cuando te dije te quiero entrevistar y me has contado pues que has leído un poco más, entonces creo que también es un proceso bonito de autoentendimiento, de listo, esto que tiene que ver con la regeneración, conmigo, con mi crecimiento, con lo que yo también aporto a otras personas. Yo creo que tú das mucho cuando enseñas, nunca he estado en una clase, pero lo veo en tus videos y todo y siento que es un proceso también muy, lo que veo desde afuera con las cerámicas, que es un proceso muy íntimo, como dices, y muy de crear, de también meditar, ¿no? Estar quietos. Entonces, nada, me encanta lo que haces y qué rico que lo puedas contar. Si quieres, cuéntanos primero un poquito de ti, como qué es lo que haces, dónde das las clases, etcétera. Y de pronto ahí empezamos con cómo iniciaste con este tema de la cerámica Bueno, y el libro y para pues ti. es como un recorrido de vida, pero para hacerlo corto, voy a empezar a contar, pues yo eh, he sido pues una niña artista, pues desde que tengo memoria, siempre estuve conectada con el baile desde pequeñita, con el canto, También baila de hermoso. con y con yo tocaba pandereta. ¿Qué? ¡Wow! Entonces desde chiquita tocaba pandereta Tenías ahí y tu castañuelas, entonces tenía como algo con las manos, luego una expresión una también. expresión con el canto, con el baile, y eso empezó siempre, eso estuvo toda la vida, ha estado toda la vida presente en mí. Estudié hice administración de negocios de Neafit, como por el lado que ahora les cuento del café, que lo quería meter en mi vida porque mi papá era cafetero y me gustaba mucho como seguir su negocio, pero también había ese lado artístico, entonces estudié diseño en Argentina. Me fui para Argentina, estudié diseño y me enfoqué en la construcción de zapatos porque yo sabía que yo tenía que hacer un oficio y yo tenía que hacer, pues, yo tenía que saber Crear algo que yo podía crear con las manos, porque yo siempre me he imaginado viejita haciendo algo con las manos, no trabajando en ninguna parte, sino que mis manos sean las que producen todo lo que yo, pues con lo que yo me puedo sustentar. Que la inteligencia artificial no va a reemplazar. Exacto. Entonces ahí empezó como todo este camino hermoso de ir recorriendo poco a poco la vida y irme conectando con los diferentes conocimientos. Y desde que empecé a estudiar diseño de moda, que empecé a hacer zapatos, sabía que ya pues que había llegado a un punto donde era claro que yo siempre tenía que trabajar con las manos. Lo que pasa es que llegó la pandemia, que seguramente a todos nos transformó en muchos puntos y para mí fue crucial la pandemia porque me obligó a pensar en que ya la moda para mí no tenía tanto sentido si había una brecha y un cambio tan fuerte de dimensión en la Tierra, en la que ya lo que tener sentido para mí era la Tierra.
porque tenía una finca, porque a mi papá lo dio la vida por su finca, a mi papá lo secuestraron, se lo llevaron y lo asesinaron, y esa finca se quedó ahí, perdida en el tiempo. Y cuando llegó la pandemia, y yo dije, no siento que me conecto ya con la moda, pero sí con las manos y sí con la tierra, volví a la finca y ahí empezó todo un proceso de regeneración, porque la finca estaba abandonada en los cultivos y yo sentí que yo tenía que volver a germinar esa semilla. Ay, No solo porque la muerte de mi papá de alguna forma tuviera más sentido para todos nosotros, sino porque el mundo estaba cambiando y ahora el que trabaja la tierra, hablando de eso, el tenemos que trabaja aquí la tierra, el que la cultiva, yo creo es que es el que tiene como el futuro en sus manos, pues es como, qué poderoso. Entonces, ¿Sí es verdad? Entonces hubo una transformación muy profunda y empecé a cultivar la tierra, y estando en la tierra apareció ese momento. En ese momento llegué a este libro que te hablaba, que se llama El Libro del Conocimiento. Es un libro muy poderoso que tiene una información que realmente no se consigue ni siquiera en las bibliotecas. Es un libro que se entrega porque te llega. Me lo trajo de regalo. Me lo trajo de regalo. Gracias. Muy metafísico. Qué emoción. No quiero extenderme como a hablar de esto, porque esto es otra entrevista. Pero en ese libro empecé a leer y a estudiar mucho y a entender mucho las diferentes artes, y a entender que el trabajo con las manos y con la tierra es como el punto más poderoso al que puede llegar un objeto energéticamente, porque estás cogiendo la tierra y le estás entregando toda tu energía desde tus manos. Entonces eso yo lo empecé a leer y a mí me empezó como a revolcar, y yo ya estaba trabajando con la tierra y me estaba haciendo falta seguir haciendo cosas con las manos. Estaba en embarazo y me vine a vivir acá al Oriente y dije, creo que necesito tocar el barro. Ya, pues empezar a amasarlo, a moldearlo, y llegué a donde mi maestra, que hoy sigue siendo mi maestra, se llama Paula Úsuga, y con ella me conecté, ya como que hice el clic donde sabía que tenía que llegar, con ella y con el barro, y empecé a aprender muchísimo de todas las técnicas, y a entender que la creatividad es tan intuitiva, que surge de la nada, que es un regalo que tienes todo el tiempo, que esa es tu gran habilidad, y que ojalá todos entendiéramos que simplemente es conectarnos con lo divino y traerlo aquí a la expresión humana. Nos vuelve abundantes, nos hace transformarnos, nos hace tener procesos catárticos, nos hace en todas las diferentes artes, pero ahora con el barro, pues que lo estoy conociendo, que lo estoy trabajando, que lo estoy enseñando y como profundizando, siento que tiene un montón de información que nos hace despertar. Pues que nos hace despertar, que la tierra tiene la información de cuántos años de existencia. Es que estamos cogiendo tierra que fue piedra, pues que se volvió polvo y que se unió con agua, y que ahí hay una historia, ¿cierto? Y ya tú al volverla un objeto, y hablando de los 4 elementos, lo vuelves real a través del proceso de tener el barro en la mano, humedecerlo con el agua, dejar que el viento lo seque, y que después el fuego lo queme. Y es un objeto que te puedes demorar haciéndolo 2 meses, pero que puede durar 3000 años. Wow. Entonces es una historia que se va a contar no solo, sino 20 siglos más allá. O sea, es lo que tú quieras, pues puede durar ir a un museo. Yo estuve en Egipto hace un año y me conmovía ver esos objetos hacían los mismos collares que hoy vemos en Tolú. O sea, yo decía, marica, tuvo que pasar todo este tiempo,
ha pasado todo este tiempo y somos los mismos. Mismos. Somos los mismos, creando lo mismo. Ujú. Y eso es fascinante. Qué bonito, es como una tradición también y una forma de preservar El pasado. el pasado y esos objetos que representaron tanto la cultura, la evolución, ¿cierto? Esos dibujos pues, que uno puede ver en la cerámica, sí, qué bonito ese... No sabía que una cerámica era... pues, eterna, es que es eterna. muy eterna, es que es muy eterna, es que si se conserva como se conserva en un museo, imagínate cuánto puede durar. Total. Pues sí, acá, no es que no sabía, sino que no lo había caído en no. cuenta. Total. Qué interesante. Y tú al principio también hablábamos de algo que tú me decías como cuando se crea esa chispa, ¿cierto? Que el libro también te llevó allá, como a entender que es como una creación de cero. Sí, Cuéntanos pues un por poquito lo que de eso. más o menos conocemos, o yo pues que no fui muy buena en biología, que digamos, pero sí había pues estudios científicos que hablaban de la unión del agua con la tierra. Sí. Que ahí se formaban aminoácidos y a través de esos aminoácidos empezaba a darse como la existencia. Exacto. La primera chispa. Lo volví a leer en el libro. Lo que pasa es que el libro le entrega otra información a esa chispa y es como que le llega la chispa divina. Que eso divina. Entonces de ahí nace todo, de ahí se crea la primera célula. Y yo por eso también lo conecté mucho pues con todo lo que he leído y sentido. Con tu proceso con personal. Mi proceso, y me pareció que tenía un poder pues increíble ahora trabajar con el barro, porque ya tenía para mí mucho más fuerza, mucho más sentido, mucho más sí, como reconocimiento ahí yo en él, el significado. Entonces, bueno, y por eso nace Agua más Barro, que es mi taller. Súper. Que es la unión como de esas dos semillas, y el logo lo explica, bueno, pues entramos en esos detalles, pero todo tiene pues como es consecutivo, todo tiene un orden, todo tiene una coherencia, nada nace porque sí, todo tiene un hilo conductor, y así también pasa con la estructura de un proceso cerámico, pues todo. Así es que somos polvo de estrellas, y de ahí, imagínate, o sea, súper bonito eso, como sentir que uno también puede crear algo con los elementos de la tierra, algo tan hermoso, ¿cierto? Es como mágico. Sí, que es inagotable. Que tierra siempre, pues siempre siempre vamos a ver, exacto, ojalá que sí. El agua, pues el aire, o sea, estamos trabajando con la naturaleza. Así es. Juli, ya como para ir cerrando, cuéntanos como, digamos, obvio tú no sabes internamente la gente de pronto que vive cuando trabaja la cerámica, pero en general tú ves que es el mismo proceso que tú viviste, o sea, que la gente como que siente que, no sé, si fue más tranquila de la clase, que se pudo relajar, que pudo meditar, que trabajó algo personal, como, y ese proceso regenerativo también del hacer con esto, ¿cierto? Sí, a mí me ha impresionado mucho eso con mis compañeras, con mis alumnas, porque como tú entres a la clase sale tu pieza. O sea, si tú llegaste estresadísima, la pieza se estresa, se rompe, se quiebra, se desparrama, Wow, es como la cocina. Es como la intención, como tú estás en ese momento, la paciencia que quieras tener, que yo creo que la paciencia debería ser como un valor obligatorio en la vida. Nos deberían enseñar. Nos deberían haber una clase de paciencia, porque es a través de la paciencia que también se logran cosas muchísimo más, ni siquiera es bonitas, sino bien construidas, que es lo que a mí me interesa. A mí no me interesa, todas las piezas son bonitas, para mí todo es hermoso, todo lo que crean las manos es bonito, pero sí me parece importante que haya una buena construcción de una pieza, y el proceso de construcción requiere un tiempo, un estado emocional. Y está bien llegar triste, y está bien llegar con un
tacos, está bien llegar a la clase con una duda, está bien y lo rico es que en la clase se habla, se habla de cada uno, se vuelve... Me puedo imaginar, como esas conversaciones. Se vuelve un camino, y la misma persona entró con una duda, pero empezó a amasar el barro y empezó a crear su pieza y empezó a meditar, y a través de esa meditación llegan las respuestas, porque no en una cabeza ocupada tú logras saber qué necesitas. Es en una cabeza en blanco, donde llegan las respuestas. Entonces sí, este arte, como muchos otros, pero este en especial, que tiene ese proceso tan individual, tan silencioso, tan de tanta concentración, porque tú tienes que hacer un rollo, lo tienes que coser, lo tienes que pegar, luego cómo vas a hacer la forma, entonces que no esté muy húmedo, entonces hay que secarlo un poquito, entonces ahí viene el aire a jugar, entonces ahí viene también tu paciencia. Si tú quieres armarlo muy rápido se va a caer, y está bien que se caiga, pero entonces estás dispuesta a lidiar con ese objeto que quedó así. Entonces a mí me encantan los objetos así, porque yo digo, es que somos nosotros, o sea, nosotros llegamos así, caídos, y cómo vemos esa belleza en lo caído, porque es que no se trata de todo es que perfecto, no podemos sufrir, es que no nos puede doler nada, es que no puede haber un malestar. No, sí, hay malestar, y disfrutémoslo, incomodidad, es que la vida tiene todo eso, es que, y yo creo que la belleza está en entender que de este malestar hace parte de mi vida. Hoy me lo soy yo. Y esta pieza quedó así y me la soy yo así. Y qué rico verle y acordarme de que yo puedo estar así y me puedo regenerar. Mira que estoy encontrando también ese proceso. O sea, a través de la cerámica tú puedes, llegaste de pronto de una manera, pero al estar en esa conexión contigo mismo, y veo que también con otros, tú sales diferente. Tú sales como con un proceso interno de lo que acabas de decir, responderte una pregunta, o que otros te la respondan ahí, o tú mismo pensar cosas, o al menos calmar la mente. Ya calmar la mente. Ya. Es que esa es la tarea. Yo creo que esa es la tarea, como aprender a silenciarnos, y a estar en presente, en puro presente. Ahí nace la belleza. Ahí nace la belleza. Ahí está Dios. Y ahí nace la posibilidad. Ahí está la posibilidad de conocerme, de escuchar mi cuerpo, de afinar mi intuición. Y yo creo que todas esas son las herramientas que nos dieron para poder trascender a otros espacios, niveles, dimensiones. Totalmente. En estos días que hice un viaje pues sola a Santa Marta, fue un momento tan bonito, porque estuve ya 3 días y yo a veces, claro, me aburría. Pues yo, ¿qué hago? Pues ¿a quién llamo? Como esas microdecisiones del día a día. Pero en esos momentos, y cuando uno está solo y lee y uno mismo tiene que como vivir con uno mismo, ahí también empiezas un proceso de calma mental. Entonces llegan otras ideas, tú ves todo más en perspectiva, como que cuando paras puedes mirar desde un observador diferente. Sí, entonces creo que puede ser como muy similar a cuando uno para pues como a hacer un oficio. Cuando uno para y está ahí, está en lo que está. O sea, y hoy tranquilo. Y hoy estaban decidiendo en qué colegio voy a meter a mi hijo. Y en una de las conferencias que escuché dijeron algo que me pareció tan lindo, es que si es el momento de correr, es el momento de correr; si es el momento de jugar, es el momento de jugar; si es el momento de aprender, es el momento de aprender. Y yo siento que es así. Si es el momento de crear, voy a crear. Si es el momento de tener una discusión con una persona porque vamos a arreglar esto, entonces lo vamos a hacer acá. Y como cada cosa en su momento, y darle la concentración y darle la presencia, darle la escucha. Entonces eso para mí es el regalo más grande de la cerámica, porque eso es a lo que me lleva, a estar ahí presente con mi, tocando el barro y creando mi pieza y silenciando mi mente. No, espectacular. Juli, cuéntanos entonces ya para cerrar, pues tus emprendimientos, tus marcas, dónde te buscan, y bueno, dónde das las clases, así como para que la gente también sepa. Bueno, pues yo estoy dando clases de técnicas básicas de modelado del barro. Doy clases en mi taller,
y en una casa en El Retiro que se llama 18+1. Es súper chévere. Una casa que abrieron en diciembre, llena de belleza, de estética, de arte, clases, de iniciativas, proyectos, bonito, de unión. Es una casa donde yo estoy respirando una unificación. O sea, todos somos uno, todos nos ayudamos, aquí no es nada, nadie acá quiere somos ganar todos más, nadie quiere, sí. Entonces ese lugar me abrió sus puertas y yo, como dije, yo le estoy abriendo mi alma porque estoy feliz allá. Y también en mi taller también doy clases más personalizadas. Que es ahí en El Retiro. Que es en El Retiro. Agua Más Barro, Agua ¿cierto? Más Barro, en Instagram estoy. Y también tengo mi proyecto de café, pues que realmente yo tengo una finca que es cafetera, que tiene que era la de mi papá y mi mamá, que ya no están. Entonces estamos nosotros, mis 3 hermanos y yo como recuperándola. Y exporto el café, pero tengo una parte del café que lo vendo acá, se llama Café Guayacanes. Café Guayacanes. Muchos lo han probado y la verdad es muy rico. Ay, yo quiero probarlo. Te tengo que traer. Pero lo tengo allá en la casa, lo tengo en la página también en Café con 2 Fs Guayacanes. Súper. Y bueno, esos son mis proyectos. Tus proyectos actuales, qué rico. Además del hijo, que aquí está también, jugando, pues por ahí lo tenemos. Eso sí es salido de toda dimensión. De toda dimensión, eso ya es otra cosa espectacular. Ay, sí, eso es una cosa muy divina. Juli, pues muchas gracias de verdad por haber tenido pues toda la preparación que tuviste para venir acá, nos contaste unas cosas hermosas y espero que sigas teniendo pues como esa conexión y enseñándole a otras personas a hacerlo, porque qué bonito poder también entregarle eso a otros. Hasta yo me antojo de ir. Ay, no, pues, no. A probar a ver si me calmo también un poquito. Entonces nada, hasta una otra oportunidad. Ay, no, gracias. Gracias, Mario. Qué rico.